¿A qué se refieren los jueces penales? Ya cuando hablamos del juez penal de garantías. Entonces, los jueces penales serán competentes para actuar como juez de garantías y del control de la investigación conforme a las facultades y deberes previstos por este código. Y conocerán las decisiones de naturaleza jurisdiccional que se deban tomar durante la etapa preparatoria. 2. De la sustanciación y resolución del procedimiento de la etapa intermedia. Y 3. De la sustanciación y resolución del procedimiento abreviado. Ahora bien, ¿desde cuándo los jueces de garantías tomaban intervención? Ayer estábamos estudiando y era desde el momento en que se comunica un hecho punible. Bueno, se comunica, perfecto, eso es sí o sí tienen que hacer en el plazo de 6 horas. Después, ¿cuál va a ser el primer acto para iniciar la etapa preparatoria en sí? La presentación del acta de imputación. Es decir, desde ahí vos le estás comunicando al juez penal de garantías de que estás ya iniciando un proceso formal contra una persona. Entonces, ahí empieza la etapa preparatoria. ¿Cuánto tiempo duraba? 6 meses. 6 meses de etapa preparatoria y durante esos 6 meses el que tiene que controlar y velar por el debido proceso va a ser el juez penal de garantías. Entonces, ahí se refiere a todas las decisiones de naturaleza jurisdiccional que se deban tomar durante la etapa preparatoria. Durante la etapa preparatoria pueden haber pedidos de allanamiento, haber pedido de reconstrucción de hechos, anticipos jurisdiccionales, haber un poco otro solicitar que puede ser. Bueno, todo eso en sí, lo que sí que debe controlar y velar por el debido proceso, que siempre se tengan, no se viole el derecho del procesado, como estábamos diciendo ayer. Durante la etapa preparatoria 2, sustanciación y resolución del procedimiento en la etapa intermedia. ¿Cuándo empezaba la etapa intermedia? Cuando se presenta formalmente la acusación contra la persona. Termina el plazo de la etapa preparatoria, que es de 6 meses, se presenta un requerimiento fiscal. Puede ser las que vamos a ver después en el 301, por eso les decía, vayan marcando el artículo 301. Ahí están los diferentes requerimientos que el Ministerio Público puede presentar. Vamos a suponer que presente un hecho, o sea, un requerimiento, una acusación. Entonces, sustanciación y resolución del procedimiento en la etapa intermedia. ¿Qué se hace en la etapa intermedia? Va a fijar, una vez que reciba el juez penal la carpeta fiscal con la acusación, va a fijar la audiencia preliminar que tiene que ser en un plazo, si mal no recuerdo, no menor a 10 ni mayor a 20. Entonces, fijan el plazo, se lleva a cabo la audiencia preliminar. ¿Quiénes participaban en la audiencia preliminar? La fiscalía, que es representante de la sociedad, de la víctima, el acusado, la defensa y el juez penal de garantías. Entonces, se hace la audiencia. Si no hay acuerdo en esa audiencia, sale lo que vimos ayer, el auto de apertura a juicio oral, que es una resolución en la cual se establece de que no se llegó a ningún acuerdo en la audiencia preliminar y que todos los hechos se van a discutir y van a ser debatidos con las pruebas y todo lo que haya en el juicio oral. Y por último, la sustanciación y resolución del procedimiento abreviado. ¿Qué era el procedimiento abreviado? Es una salida procesal para evitar que el sistema judicial esté todo atascado, por decir así. Entonces, es el único caso, recuerde bien, único caso donde el juez penal de garantías puede emitir una condena judicial. ¿Por qué? Porque se condena en la audiencia preliminar y así se evita ir a juicio oral. Y el procedimiento abreviado también tiene sus reglas y netamente tiene que ser un delito, no puede ser un crimen. ¿Entienden hasta ahí? La parte de la función de los jueces penales se refiere netamente a los de garantías. Pues les pide jueces de ejecución. Los jueces de ejecución tendrán a su cargo el control de la ejecución de las sentencias.
de la suspensión condicional del procedimiento, el trato del prevenido y el cumplimiento de los fines de la prisión preventiva y la sustanciación y resolución de todos los incidentes que se produzcan durante la etapa de ejecución. Asimismo, tendrán a su cargo el control del cumplimiento de las finalidades constitucionales de las sanciones penales y la defensa de los derechos de los condenados. Es decir, los jueces de ejecución son los encargados de que se cumpla efectivamente una condena judicial en la cual el procesado se le manda a un centro de reclusión. Tienen que saber también los centros de reclusión deben de ser diferenciados. En una parte tienen que estar los que están con prisión preventiva y en otra parte los que están condenados. Y acá nos dice netamente la defensa de los derechos de los condenados. Entonces, ¿qué pasa si algo pasa ahí en la cárcel donde están? En el sector de condenados, el que tiene que controlar es el juez de ejecución. Después de eso vienen los jueces de paz, que son ya prácticamente los que están abajo mismo de la escalera. Serán competentes para conocer: 1. Del control de las diligencias iniciales de la investigación que no admitan demora, cuando no sea posible lograr la intervención inmediata del juez competente. Es decir, cuando sea demasiado urgente y no se encuentre el juez penal de garantías. 2. De la autorización de la presidencia de la acción penal pública en los casos de los incisos primero al segundo del artículo 19 de este código. Ahí nos remitimos al artículo 19, que habla de el criterio de oportunidad, que era la salida procesal en la cual el procesado tenía que estar de acuerdo, que no tenga que no sea demasiado, ¿cómo les voy a decir? Que sea insignificante prácticamente para el proceso penal. Entonces, todo lo que sean primeras diligencias que no admitan demora, primeramente. Segundo, los casos de criterio de oportunidad, cuando sea planteada la solicitud por el Ministerio Público sin perjuicio de la competencia del juez penal. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que estar establecido que el juez penal el juez de paz va a poder intervenir en caso del juez de garantías. Entonces, que esté establecido que no va a afectar esa competencia. Tercero, de la suspensión condicional del procedimiento cuando se trate de hechos punibles culposos y ellos les sea planteada. Es decir, tenemos ya, primero, el tema de los que no admitan demora. 2, va a atender los casos de criterio de oportunidad. Y 3, va a atender los casos de suspensión condicional. Siempre y cuando se traten de hechos punibles culposos. 4. Procedimiento abreviado cuando la solicitud de pena sea inferior a 1 año de prisión o pena no privativa de libertad, es decir, la multa, siempre que a ellos les sea planteado. Ahora bien, el Ministerio Público puede como primer acto, como primer requerimiento, presentar un pedido de procedimiento abreviado. ¿Sí o no? Puede. Perdón, tiene que haber presentado la imputación y cuando no se encuentre el juez de garantías, presenta el requerimiento de procedimiento abreviado. Después dice 5, de la conciliación cuando a ellos les sea propuesta. La conciliación es cuando se llega a un acuerdo entre las partes y tienen también sus supuestos que vamos a leer más adelante a partir del 301. Entonces, con la conciliación de las partes se llega a una homologación de acuerdo. 6. De la sustanciación del juicio por hechos punibles de acción penal privada cuando a ellos les sea planteada la acusación particular y el imputado acepte la competencia. Recuerden bien que los hechos de acción penal privada se van a presentar directamente ante el juez. Entonces, en este caso nos dice que también se puede presentar directamente ante el juez de paz.
Después tenemos 7, sustanciación y resolución del procedimiento para la reparación del daño en los casos que haya dictado sentencia condenatoria. Es decir, en la sentencia dice que sí o sí tiene que cumplir ciertas normas de conducta, entonces también el juez de paz va a controlar eso. 8, de la audiencia oral para decidir la extinción de la acción penal en casos de conflictos resueltos por las comunidades indígenas. Entonces, también tiene competencia el juez de paz cuando sean conflictos conflictos ya resueltos de las comunidades indígenas. Y por último, la escalerita, ponerle que ya sea el piso, ya prácticamente están los secretarios y auxiliares. El juez o tribunal será asistido en el cumplimiento de sus actos por el secretario en el modo establecido en el Código de la Organización Judicial, es decir, que va a ser siempre la mano derecha del juez. El actuario sería en este caso. El secretario es el actuario. A los secretarios del fuero les corresponderá como función propia, además, tramitar las notificaciones y citaciones, disponer la custodia de objetos secuestrados, llevar al día los registros y estadísticas, dirigir del personal auxiliar, informar a las partes y colaborar en todos los trabajos materiales que el juez o tribunal les indique. La delegación de funciones judiciales en el secretario o empleados subalternos, cuando no fuere permitida por ley, tornará nulas las actuaciones realizadas y hará responsable directamente al juez por las consecuencias de dicha nulidad. Acá lo que tienen que también tener en cuenta, hay una gran diferencia entre actuarios civiles y actuarios penales. O sea, los actuarios penales tienen algo que todos los demás actuarios no tienen, ya sean civiles de la niñez, ya sean actuarios del tribunal del otro, del juzgado de faltas o demás. ¿Cuál es la diferencia? De que ellos pueden tramitar notificaciones y citaciones. En los demás casos, netamente debe hacerlo el ujier notificador, pero nos da el código en el artículo 45 cuál es una de las competencias de los secretarios penales, que es tramitar las notificaciones y las citaciones. ¿Hasta ahí entendieron todo bien esa parte? Acumulación, conexidad. Bueno, todo es recordar ya es otra historia. No, pero es todo como una escalerita. ¿Cuál es el mayor? La Corte Suprema de Justicia. Después de la Corte viene lo que es el Tribunal de Apelación, después vienen los de sentencia, garantías, ejecución y por último están juzgados de paz. Y cada uno, o sea que el juez de paz es lo que menor puede hacer. Así, te vas por rango. Y los jueces de paz son como los hermanos de los jueces penales de garantías. ¿Por qué? Porque hay algunas actuaciones que el juez de paz puede atender que son también competencia del juez penal de garantías. Por encima de ellos ya vienen los tribunales de sentencias. Por encima de sentencia vienen los de apelación y la máxima autoridad que es la corte. Y el que se encuentra en el piso son los secretarios auxiliares, es decir, los actuarios. Eso es con relación a todo lo que pide composición y función de las nuevas magistraturas. Entonces, está compuesto por 6 partes y se van desmenuzando. Corte, está tribunal de apelación, tribunal de sentencia, jueces, están los jueces de ejecución y jueces de paz. Traten luego de hacer un cuadrito, así con flechitas, cuál es cuál, en orden de escaleritas. Después viene lo que es la competencia por conexidad. ¿Cuáles son las reglas y las excepciones? Y tenemos a partir del artículo 46. Bien, el 46 dice, existirá conexidad. ¿Qué es conexidad? Cuando se van a juntar los procesos. Entonces, existirá conexidad, uno, cuando a una misma persona se le imputen 2 o más hechos punibles. Ok, tiene 2 hechos punibles que se denunció contra la persona. No tiene nada que ver con el juicio único, porque el juicio único, recuerden que tienen que ser
dos hechos de la misma naturaleza. En este caso, se le está imputando por un robo agravado ocurrido a las 7 de la mañana, se fue, asaltó, después a las 10 de la mañana se fue, asaltó otro local. En esos casos habla de la conexidad. Entonces, cuando a una misma persona se le imputan dos o más hechos punibles. Dos, cuando los hechos punibles hayan sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o hayan sido el resultado de un acuerdo previo o propósito común, aun cuando hayan sido cometidos en distintos tiempos o lugares. Es decir, son dos personas las que van a asaltar dos locales comerciales distintos, pero en simultáneo. Entonces, en esos casos, por el principio de conexidad, se unen y se juzgan en un mismo juicio, pero siempre y cuando se demuestre que estas dos personas trabajaron juntas. Fue una misma idea, un mismo plan. Tres, cuando uno de los hechos punibles haya sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión del otro o procurar para un partícipe o a terceros el provecho o la impunidad. Este está bien claro luego. Entonces, ellos hayan, cuando hayan ayudado para facilitar otro hecho punible, en el caso de los instigadores. Nosotros tenemos, a ver, el caso de un homicida, viene el señor, le mata, se la agarra, pero ¿de dónde salió la idea? Ah, no, fue fulano. Entonces el autor material es un Juan Pérez, se le va a procesar en el mismo juicio. Los casos de conexidad se estiran y se van a estudiar juntos. Y cuatro, cuando los hechos punibles hayan sido cometidos recíprocamente. Este está bien claro luego. Entonces, después de eso tenemos los efectos. ¿Cuáles son los efectos de la conexidad? Cuando se sustancian procedimientos por hechos punibles de acción penal pública conexos, se acumularán a efectos del juicio y será competente. 1. El tribunal que conozca el hecho punible que haría aplicable una sanción más grave. 2. En caso de igual gravedad, aquel que conozca la causa cuya fecha de iniciación sea más antigua. 3. En caso de igual antigüedad y gravedad, aquel que determine la Corte Suprema de Justicia. Se podrá disponer la tramitación separada o conjunta según convenga la naturaleza de las causas, para evitar el retardo procesal o para facilitar el ejercicio de la defensa. Entonces acá nos habla netamente cuáles son los efectos que va a tener el tema de la conexidad. ¿Y qué era la conexidad? Recuerden, unir los procesos en un mismo juicio. Entonces tenemos acá cuáles son los tres supuestos en el artículo 47. 8 tenemos cuáles son las excepciones. Dice, los procedimientos por hechos punibles de acción privada seguirán las reglas de conexidad, pero no podrán acumularse con procedimientos por hechos punibles de acción penal pública. Es decir, los hechos de acción penal pública y privada no se mezclan. Sí o sí se llevan por separado. No hay caso de que estos se junten. ¿Por qué? Porque son luego uno, órganos, órganos competentes diferentes. ¿Por qué? Porque en los de acción penal privada, ¿quién era el que tenía que atender? Un tribunal unipersonal. En los casos de acción penal pública, el tribunal colegiado. Después dice los procedimientos en los que sea imputado un menor de edad, no podrán acumularse con aquellos donde los imputados sean mayores. ¿Por qué? Porque el Código Procesal hace una diferenciación en cuanto a la realización del juicio. Los menores de edad no van a ser, el juicio del menor de edad no se va a llevar a cabo con el mayor de edad. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer una división de juicio en los casos de los menores. Son procedimientos totalmente distintos. Entonces, no se mezclan los juicios de los menores infractores con los mayores. Ahí tienen entonces, son dos supuestos de las excepciones. Uno, entonces, que la acción penal pública no se tiene que mezclar con la acción penal privada. Y dos, no se mezclan a los menores de edad con los mayores de edad a la hora del juicio oral. Esas son las dos excepciones. ¿Entendieron hasta ahí todito esto? Bueno, después dice Sí, acumulación y separación de juicios. Van a anotar en el artículo 49 está.
Entonces, artículo 49, si en relación con el mismo objeto procesal que motivó la acusación a varios imputados, se han formulado varias acusaciones, el tribunal podrá ordenar aún de oficio la realización de un único juicio, siempre que ello no ocasione retardos procesales. Si la acusación se refiere a varios hechos punibles, el tribunal podrá disponer que los juicios se lleven a cabo separadamente, siempre que ello no afecte el derecho de la defensa. Es decir, teníamos nosotros el caso de la conexidad, pero también existen los casos demasiados complejos donde sean varios hechos punibles, por lo tanto también el tribunal puede disponer la separación de ellos. Y siempre y cuando no afecte el derecho de la defensa. A eso se refiere lo que es entonces la acumulación y la separación de los juicios. Después tenemos los motivos de excusación y recusación, reglas de aplicación en las diversas etapas. A partir del artículo 50 entonces. Motivos de excusación y recusación. Y ahí tenemos, ¿cuál es la diferencia entre excusación y recusación? En la excusación, el propio juez se aparta de la causa y la recusación cuando una de las partes, normalmente la defensa, solicita que el juez no intervenga por los motivos que vamos a leer ahora. Entonces, los mismos motivos tanto para la excusación y la recusación se van a dar y son: uno, ser cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o segundo, de afinidad de alguna de las partes o de su representante legal o convencional. Es decir, yo soy abogada litigante, mi marido es el juez que va a atender la causa, entonces puede tanto él presentar ya la excusación o yo la recusación. ¿Por qué? Por ser parientes, a eso se refiere. Dos, ser acreedor, deudor, garante, él, su cónyuge o conviviente de alguna de las partes, salvo cuando lo sea de las entidades de sector público, de las instituciones bancarias, financieras o aseguradoras. Habrá lugar a la inhibición o recusación establecida en este numeral solo cuando conste el crédito por documento público o privado reconocido o inscripto con fecha anterior al inicio del procedimiento, es decir, que la persona sea acreedor, deudor o garante tanto ¿verdad? Entonces, esa fecha ¿cómo se llama? De haber solicitado el crédito o lo que sea, tiene que ser anterior al inicio del juicio. Después tenemos tres, tener él, su cónyuge o conviviente o sus parientes dentro de los grados expresados más arriba, o sea, su cónyuge y demás. Procedimiento pendiente con alguna de las partes o haberlo tenido dentro de los 2 años precedentes si el procedimiento ha sido civil y dentro de los 5 años si ha sido penal. No será motivo de inhibición ni de recusación la demanda civil o la querella que no sean anteriores al procedimiento penal que conoce. Es decir, todo lo que sea, si es que yo había tenido un juicio civil con el juez antes, ¿verdad? Entonces, si no pasó ese plazo establecido que te da de 5 años en cuanto a lo penal y 2 en lo civil, también se le puede recusar. 4, tener interés personal en la causa por tratarse de sus negocios o de las personas mencionadas en el inciso primero. Este es muy claro. 5, ser contratante, donatario, empleador o socio de alguna de las partes. También es muy claro. 6, haber intervenido anteriormente de cualquier modo o en otra función o en otra instancia en la misma causa. Normalmente se dan los casos en que un fiscal atiende la causa, después asciende y se le manda a un juzgado donde él mismo había tramitado siendo fiscal la causa. Entonces, ¿qué hace? Se tiene que excusar sí o sí. ¿Por qué? Porque no puede atender una causa donde él ya había tenido intervención anteriormente en otro cargo. 8, haber intervenido en el procedimiento como... Espera, ¿qué? 8 ya es.
Creo que estamos en el 8. Haber intervenido en el procedimiento como parte, representante, testigo legal, apoderado, defensor, perito, testigo. 9. Haber sido condenado en costas en virtud del procedimiento que conoce. 10. Haber emitido opinión o consejo sobre el procedimiento que conste por escrito o por cualquier medio de registro. 11. Tener amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato. 12. Tener enemistad, odio o resentimiento que resulte de hechos conocidos. Y cualquier otra causa fundada en motivos graves que afecten su imparcialidad o independencia. Este legalmente va a ser imposible luego que se acuerden de toditos, pero traten de marcar por lo menos 5 que sean los más fáciles para que se puedan acordar a la hora de desarrollar la unidad. Pueden poner los más cortitos, por ejemplo, tener amistad, 1, 2, tener enemistad, odio o resentimiento. A ver, 3, haber intervenido, ¿verdad? Con anterioridad en el proceso. Otro, ser cónyuge conviviente. Traten de recordarse esos los más fáciles nomás. Y si le dicen 3 o 4 a la profe Collada, ya con esos. No es necesario decirle los 13 luego. Traten de recordar siempre los más fáciles. Después nos dice el programa regla en las diversas etapas. Y vamos a leer también por las dudas del 51, porque ya leímos cuáles son los motivos de excusación y recusación. Se da con los jueces. Pero ¿qué pasa con el actuario, que es la mano derecha del juez? Y nos dice eso en el artículo 51. Respecto a los secretarios y todos aquellos que cumplan alguna función de auxilio judicial, regirán las mismas reglas. Es decir, si yo soy la esposa del actuario que en su juzgado, también se puede excusar o recusar por el mismo motivo. El juez o tribunal ante el cual actúan averiguará sumariamente el motivo invocado y resolverá lo que corresponda. Es decir, el juez va a analizar si es que es de verdad que ellos son parientes, si es que de verdad hubo causas, y en ese caso va a disponer el apartamiento del actuario de la causa. Hasta ahí entonces todo lo que es la unidad 7. ¿Entendieron ese? Toditos, toditos. A ver un poco. Después dice. Pero es lo que digo, traten de recordarse los más fáciles, al menos este en el del 50. Pueden marcar el 1, que es fácil, el 2 es fácil. 1, 2, a ver un poco el 8, 10, no, el 10 no tanto, el 11, 12. Esos son los más cortitos y los más fáciles. Traten de leer eso y tratar de marcar luego los más facilitos para memorizar esos por lo menos. Vamos a entrar entonces en la unidad 8. Habla de todo lo que es el Ministerio Público. Ya tenemos a partir del artículo 52. Entonces, el Ministerio Público en la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional nos dice que el Ministerio Público va a ser el encargado de representar a la víctima y velar por el bienestar de la sociedad. Eso habla la Constitución Nacional. Ahora, dice, número 1, el Ministerio Público ejerce una función judicial y tienen que saber bien que no. Esto, por ejemplo, no está especificado así mismo en el código, pero no, le van a poner luego no, ¿por qué? Y ahí se remiten ya al numeral 2. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, viste que dice el 1, el Ministerio Público ejerce una función judicial, no. ¿Por qué? Se remiten al numeral 2, autonomía, porque es un ente totalmente autónomo. Ente totalmente autónomo. Este, por ejemplo, también está en la Constitución Nacional. Ya les digo el artículo. Voy a buscar un ratito. Habla de la parte del Ministerio Público, departamentos, ministros. A ver un poco. Todo lo que empieza a hablar el Ministerio Público está a partir del artículo 266 en adelante de la Constitución Nacional. Entonces, acá en el 266, por ejemplo, nos dice luego, el Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos
jurisdiccionales del Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. ¿Y quién ejerce el Ministerio Público? Y dice, lo ejercen el fiscal general del Estado y los agentes fiscales en la forma determinada por la ley. Entonces, eso es lo que tienen que saber sí o sí si es que ejerce una función judicial, van a decir que no. ¿Por qué? Porque goza de autonomía funcional y administrativa, es decir, él mismo crea sus propias normas de aplicación, siempre y cuando esté acorde a la Constitución Nacional y las leyes. Entonces, marquen artículo 266 de la Constitución Nacional. Pueden anotar también ahí el 268, porque en el 268 establece cuáles son los deberes y atribuciones del Ministerio Público, que son velar por el respeto de los derechos, garantías constitucionales, promover la acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el medio ambiente y otros derechos difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas. Ejercer la acción penal en casos en que, para iniciarla o proseguirla, no fuese necesaria instancia de parte, sin perjuicio de que el juez o tribunal proceda de oficio, cuando lo determine la ley. 4. Recabar información de los funcionarios públicos para el mejor cumplimiento de sus funciones. Y 5. Demás deberes y atribuciones que fije la ley. Entonces, Constitución Nacional, artículo 266 y 268, quiénes son los miembros del Ministerio Público, cómo están compuestos y cuáles son sus deberes. Ahí ya tienen en la parte de la Constitución. Y ahora tenemos artículo 52. Corresponde al Ministerio Público, por medio de los agentes fiscales, funcionarios designados y de sus órganos auxiliares, dirigir la investigación de los hechos punibles y promover la acción penal pública. Con este propósito, realizará los actos necesarios para preparar la acusación y participar en el procedimiento, conforme a las disposiciones previstas en este código y en su ley orgánica. Entonces, ¿cuáles son las funciones del Ministerio Público? Todos los necesarios, ¿verdad?, para poder velar por la ciudadanía y para que pueda preparar su acusación posteriormente. Siempre teniendo en cuenta qué cosa, teniendo en cuenta el código y la ley orgánica del Ministerio Público. Tendrá a su cargo la dirección funcional y el control de los funcionarios y de las reparticiones de la Policía Nacional, en tanto se los asigna la investigación de determinados hechos punibles. Es decir, tiene a su cargo la dirección funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que el agente fiscal es el director de la investigación. Bien. Después tenemos autonomía 3, representación social. Representación social, ¿por qué? Porque representa a la sociedad. Esto, por ejemplo, le van a poder responderlo así con términos muy claros porque es demasiado claro lo que pide. Entonces, representación social representa a la sociedad. Ahí ya vieronlo en la Constitución Nacional. 4, control de legalidad privilegiado. En cuanto al control de calidad que hace referencia, es que va a, obviamente, controlar todo el proceso para que para obtener pruebas contra una persona para eventualmente poder formular una acusación y poder debatir eso en juicio oral. ¿Para qué? Para llegar a una condena justa. 5. ¿En qué consiste la función, requiriente del Ministerio Público? Consiste en que el Ministerio Público es el que tiene que obtener todas las pruebas para llegar a juicio. Toda esta parte repite en realidad ya. Pero pueden leer acá, a ver, carga de la prueba, por ejemplo, para que puedan entender nomás. La carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público, quien deberá probar en juicio oral y público los hechos que fundamenten su acusación. Es decir, ¿para qué el Ministerio Público va a conseguir pruebas? ¿Para qué? Para debatir esas pruebas en juicio oral y demostrar que efectivamente esa persona cometió un hecho punible. Entonces, ¿en qué consiste la función requiriente del Ministerio Público? Que va a requerir siempre una condena, siempre cuando se dé las circunstancias y ameriten. A eso se refiere.
Tenemos situación actual del Ministerio Público y necesidad de una ley orgánica. El Ministerio Público actualmente ya cuenta con una ley orgánica y esta ley orgánica, si tienen el código rojito, van a encontrar también que está el código, o sea, la ley orgánica del Ministerio Público. A ver un poco. Es... administrativos. Van a encontrar en la página, si tienen el código chiquitito, está en la página 620. Ahí está la ley orgánica del Ministerio Público y es la ley 1562 del 2000. Toda esta ley orgánica es lo que va a decir cómo está conformado específicamente el Ministerio Público, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Y acá, por ejemplo, tienen otra vez en el artículo 1 de la ley lo mismo que dice la Constitución Nacional. El Ministerio Público es un órgano con autonomía funcional y administrativa que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales, promover la acción penal pública en defensa del patrimonio público y social, medio ambiente y otros intereses difusos, lo mismo que dice la Constitución, y los derechos de los pueblos indígenas, ejercer la acción penal en los casos para iniciarla, proseguirla, no fuese necesaria instancia de parte. Esto repite tanto en el Código Procesal Penal como en la Constitución Nacional. Autonomía, que también recién leímos, en el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio Público actuará en el marco de la ley con independencia del criterio. El Ministerio Público ejercerá sus funciones en coordinación con el Poder Judicial. Y hace rato nosotros encontramos en el programa, dice, ¿el Ministerio Público ejerce una función judicial? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque ellos lo que tienen son funciones en coordinación. Entonces, en coordinación, no ejerce ninguna función, pero coordina con el Poder Judicial y demás autoridades de la República, pero sin sujeción a directivas que emanen de órganos ajenos a su estructura. Es decir, el Ministerio Público tiene su propia estructura y sus propias normas que seguir. El Ministerio Público tendrá una partida específica en el presupuesto general de la Nación y administrará con autonomía. Este ya habla más de la autonomía también, pero en fin. Entonces, ¿el Ministerio Público es o no es parte del sistema judicial? No. Actúan en coordinación, no es parte. Después tenemos objetividad, diferenciación con la imparcialidad. La objetividad tenemos en el artículo 54. ¿En qué consiste entonces la objetividad? El Ministerio Público regirá su actuación por un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley y tomando en consideración los elementos de cargo y de descargo en relación al imputado. Es decir, que el Ministerio Público, en cuanto a lo que es el principio de objetividad, siempre tiene que solicitar solamente lo que corresponda a la ley y si es que esa situación o ese hecho punible se ajusta a lo que establece la ley. El fiscal, por ejemplo, no se puede ir en juicio oral y ya se tiene todas las pruebas de que efectivamente no fue él el que realizó un hecho punible. En ese caso, el Ministerio Público, el agente fiscal, tiene que solicitar la absolución. Sí solicita el fiscal la absolución, teniendo en cuenta el criterio de objetividad, porque la persona no tuvo nada que ver. Entonces, objetividad es la correcta aplicación de la ley. ¿Y cuál es la diferencia de la imparcialidad? La imparcialidad, como ayer estábamos estudiando, es no dejar que nadie interfiera en su decisión. Entonces, la objetividad es la decisión y la correcta aplicación de la norma y la imparcialidad, no dejar que nadie se meta en tu decisión. Esa es la diferencia que existe entre los dos. Formas de obrar del Ministerio Público. Tenemos a partir del artículo 55. El Ministerio Público formulará motivada y específicamente sus requerimientos, dictámenes y resoluciones sin recurrir a formularios o afirmaciones sin fundamento. Procederá oralmente en las audiencias y en el juicio
y por escrito en los demás casos. Bien, acá tienen la parte fundamental de cómo se va a dar la audiencia y el juicio. ¿Y cómo va a ser? Va a ser oral. Y los demás casos va a ser por escrito. Entonces, siempre y cuando, por eso el nombre lo dice, es una audiencia oral y público, juicio oral y público, entonces las audiencias y los juicios son netamente orales y todas las demás actuaciones por escrito. Por ejemplo, la presentación de la imputación, la presentación de la acusación o la presentación de algún otro requerimiento se da por escrito. Ok, ¿y cómo deben de ser esos casos? Siempre motivados y específicamente con requerimientos ya objetivos. Bien, después tenemos motivos de inhibición y recusación, procedimiento aplicable. Van a encontrar a partir del artículo 57 y vamos a leer. Es la artículo vigente 2012. Bueno, inhibición y recusación. Vamos a leer el de abajo. Los funcionarios del Ministerio Público no podrán inhibirse ni ser recusados salvo de manera fundada y únicamente en los siguientes casos. Procedimientos donde intervenga o sea defensor su cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción o segundo de afinidad o sus amigos íntimos o enemigos manifiestos. B. Cuando existan circunstancias específicas que comprometan gravemente los criterios de actuación establecidos en el Código. La recusación será resuelta por el superior inmediato sin perjuicio de las facultades conferidas al fiscal general del Estado en relación con la organización interna del Ministerio Público. La resolución que rechaza la recusación podrá ser impugnada ante el juez penal de garantías que entiende la causa dentro de los 3 días de haberse dictado. El juzgado deberá expedirse en el perentorio plazo de 10 días y su resolución será inapelable. Cuando la recusación se refiere al fiscal general del Estado, lo resolverá la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Bien, lo que ustedes tienen que acordarse son los primeros dos puntos principales nomás. ¿Cuáles son los casos de inhibición y recusación entonces? Donde el defensor, o sea, la otra parte, porque recuerden quiénes son las partes de un juicio, Ministerio Público de Defensa y acusado, entonces donde la otra parte sea su cónyuge, conviviente o pariente. Y cuando existan criterios comprometidos, dice, es decir, que sea su amigo, que sea su enemigo, acreedor, deudor, lo mismo otra vez. Eso nomás es lo que tienen que recordarse. Después dice procedimiento aplicable, ya leímos. Entonces ya terminamos esa parte. Después viene lo que es la Policía Nacional y la Policía Judicial. Ahora bien, tienen que saber que existe una diferencia entre la Policía Nacional y la Judicial. La Policía Nacional conocen bien, que es que es un órgano también que está siempre velando por la seguridad de la sociedad. La Policía Judicial, sin embargo, es un órgano creado por ley para poder velar en algunos, a ver cómo les voy a explicar, tiene que ser en un específico caso que intervenga un policía judicial. Es un ente creado por ley para ciertas y determinadas funciones que también vamos a leer más adelante, justamente a partir del 62. Pero empezamos con la Policía Nacional. Policía Nacional en función investigativa, entonces. Artículo 58. Los agentes y funcionarios de la Policía Nacional, en su función de investigación de hechos punibles, actuarán a través de cuerpos especializados designados al efecto y a iniciativa del Ministerio Público ejecutará los mandatos de la autoridad competente sin perjuicio del régimen jerárquico que los organiza. Es decir, los de la Policía Nacional tienen que cumplir con las órdenes que les dé el Ministerio Público, ejecutar los mandatos de la autoridad competente, es lo que dice, sin perjuicio del régimen jerárquico que los organiza. Es decir, si su superior le dice, anda, hace esto, y el fiscal también le dice, obviamente tiene que hacer. A eso se refiere, sin perjuicio del régimen jerárquico.
59. La colaboración obligatoria. Los funcionarios y agentes de la Policía Nacional asignados a una investigación deberán cumplir las directivas e instrucciones del Ministerio Público y las que durante la tramitación del procedimiento les dirijan los jueces, sin perjuicio de la autoridad administrativa a la cual estén subordinados. La autoridad administrativa no podrá revocar, alterar o retardar una orden emitida por los fiscales o jueces. En este punto se refiere a que si el Ministerio Público, si el fiscal te dio una tarea de andar, investigar, conseguirme videos de circuito cerrado, tiene que cumplir obligatoriamente. ¿Por qué? Porque es lo que se le está exigiendo. ¿Para qué? Para poder posteriormente proseguir con la investigación. Cumplir las directivas e instrucciones del Ministerio Público. Tiene una colaboración obligatoria. Formalidades. Los ministerios y agentes de la Policía Nacional respetarán las formalidades previstas para la investigación y adecuarán sus actuaciones a las directivas e instrucciones de carácter general o particular que emita el Ministerio Público. Entonces, todo tiene que ser conforme, adecuar las actuaciones conforme a lo que se le pide. Eso nomás luego. Después viene poder disciplinario. Los funcionarios y agentes policiales que infrinjan disposiciones legales o reglamentarias, omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones de investigación o lo cumplan negligentemente, serán sancionados según su ley orgánica sin perjuicio de su responsabilidad penal. Es decir, si no cumple con lo que se le pide, va a ser sancionado conforme a su ley orgánica. Aparte, sin perjuicio de una responsabilidad penal. Bien, eso en cuanto a lo que es la Policía Nacional. Ahora B nos dice, Policía Judicial, artículo 62. La Policía Judicial va a ser un auxiliar directo del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones de investigación y promoción de la acción penal pública. Sería un custodio entonces, custodio y auxiliar del Ministerio Público. En la actualidad, situación actual, esto no se da porque trabajan netamente con la Policía Nacional, pero está establecido, no sabemos por qué. Se conformará como un cuerpo técnico no militarizado, integrado por investigadores civiles, según lo disponga su propia ley de organización. Entonces, la Policía Judicial es un auxiliar directo del Ministerio Público que van a estar ahí en determinados casos nomás. Facultades, además de las facultades previstas en la ley orgánica, tendrá todas las facultades que este código concede a la Policía Nacional, salvo la de practicar aprehensiones o detenciones. Es decir, la Policía Judicial es el encargado prácticamente de hacer todas las diligencias que solicita el Ministerio Público, con la excepción de realizar lo que serían las aprehensiones o las detenciones. A ver, un poco configuración constitucional. Eso nomás luego. Y el 66, lo que podemos mirar. La Policía Judicial deberá cumplir las órdenes que le dirijan los jueces y realizar las pericias que ellos ordenen en los casos de anticipo de prueba. Te van a acordarlo. ¿Cómo? Eso quiere decir a que también en la Constitución Nacional está establecido cuál es su deber específico. Eso hizo. ¿Entendiste? Ok, después tenemos lo que es la parte de la víctima, alcance de la expresión. ¿Quién es la víctima? Nos dice. Y tenemos a partir del artículo 67. El 67 nos define quién es la víctima y dice, este código considerará víctima a quién: la persona ofendida directamente por el hecho punible, el cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción o segundo de afinidad al representante legal y al heredero testamentario en los hechos punibles cuyo resultado sea la muerte de la víctima. 3. Los socios respecto de los hechos punibles que afecten a una sociedad cometidos por quienes la dirigen, administren o controlen sus gerentes. Es decir, vamos a un ejemplo. En el caso de un homicidio, obviamente la víctima ya murió, ¿verdad? Entonces, ¿quién pasa a ser la víctima? Víctima
indirecta sería. Tenemos el inciso segundo, que son los cónyuges, convivientes, pueden ser su esposa, sus hijos, hasta sus nietos son las víctimas y las víctimas indirectas en ese caso. Después tenemos alcance más lo pedía. Rescate de algunos valores que amplían la participación de la víctima. A ver un poco. En realidad es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque nos define nomás quién es la víctima. ¿Qué pasa con las víctimas? Acá están los derechos de la víctima en el 68, recibir trato digno, intervenir. Dice el inciso segundo, intervenir en el procedimiento penal conforme a lo establecido por este código. ¿Y qué establece el código? Que la víctima no es parte del procedimiento. Ella es la afectada, pero no es parte. ¿Quiénes son las partes? El Ministerio Público, el acusado, la defensa, el juez. La víctima no es parte del procedimiento. 4. Ser escuchada antes de cada decisión. Impugnar la desestimación o sobreseimiento. Impugnar quiere decir se desestimó una causa, vamos a ponerle se desestimó una causa de abuso sexual porque supuestamente jamás ocurrió el hecho punible. Entonces, en este caso, vamos por la víctima indirecta, la madre, en representación de la niña, ¿verdad? Otra vez de un abogado con poder especial, porque se trata de cuestiones de familia, puede impugnar esa desestimación y que se vuelva a investigar. Eso es lo que se refiere cuando es la impugnación. Después tenemos la calidad de víctima, que nuevamente nos remitimos al 67, que tenemos quién es la víctima, los derechos de la víctima que ya leímos y la querella adhesiva. Tienen que saber que existen dos tipos de querellas. Está la querella adhesiva y la querella autónoma. ¿Y cuál es la diferencia? Que la querella adhesiva es para los casos de acción penal pública y para la querella autónoma es para los casos de acción penal privada. Entonces, nos vamos por lo que es querella adhesiva. En los hechos punibles de acción penal pública, la víctima o su representante legal, en calidad de querellante, podrán intervenir en el procedimiento iniciado por el Ministerio Público con todos los derechos y facultades previstos en la Constitución, en este código y en las leyes. Las entidades del sector público no podrán ser querellantes. En estos casos, el Ministerio Público representará los intereses del Estado. Quedarán exceptuados de estas reglas los entes autónomos con responsabilidad jurídica, las gobernaciones y las municipalidades. La participación de la víctima como querellante no alterará las facultades concebidas por la ley al Ministerio Público y los tribunales ni los eximirá de sus responsabilidades. ¿Qué tienen que rescatar de acá? Que el querellante adhesivo se da siempre en los casos de acción penal pública. 2. Dice acá, las entidades del sector público no podrán ser querellantes. Se refiere al Ministerio de la Defensa Pública, porque normalmente las víctimas también suelen acudir para lo que sea, ya sea cuestiones de niñez o demás. Entonces, todo lo que sea entidades del sector público no pueden ser querellantes. Está también el Ministerio de la Mujer, tampoco puede actuar como querella en un caso de violencia familiar. ¿Por qué? Porque la querella adhesiva es competencia exclusiva de los abogados particulares. Eso es. Después tenemos, eso nomás luego. Ahí termina otra vez esa unidad. Unidad 8 entonces terminado. ¿Entendieron todo eso, verdad? No hay nada que agregar en ese. Ok, vamos. Romy, había dos tipos de querella, dijiste, la adhesiva y la otra, ¿cuál era? La autónoma, pero la autónoma se da para los casos de acción penal privada. Ah, Es bueno, eso decir, nomás. la querella autónoma va a atender todos los casos que están en el artículo 17. Todo lo que sea acción penal privada. Ya pillé ya. Gracias, Romy. Ok, pasamos entonces a la unidad 9 también entra. A ver un poco, voy a mirar lo que me mandaron. Entra uno, sí, 9 entra también.
Sí, bueno, entonces unidad 9, todo lo que corresponde al imputado. Situación jurídica del imputado. 1. Tenemos lo que es el concepto. ¿Qué es el imputado? Se va a ir al artículo 74 y ahí tenemos la denominación. Entonces, se denominará imputado a la persona a quien se le señale como autor o partícipe de un hecho punible y en especial a la señalada en el acta de imputación. 2. Acusado a aquel contra quien exista una acusación del Ministerio Público o del querellante. Y 3. Va a ser denominado condenado a quien ha recaído una sentencia condenatoria y haya quedado firme. Entonces, tenemos tres definiciones en este artículo 74. Tenemos lo que es un imputado, lo que es un acusado y lo que es un condenado. Bien. Después dice situación jurídica otra vez. Y la situación jurídica justamente se basa en esto. ¿En qué momento es considerado un imputado? Cuando se le señale como autor o partícipe del hecho punible en el acta de imputación. Situación jurídica del acusado cuando exista una acusación presentada obviamente por el Ministerio Público contra esa persona. Y cuando es condenado, cuando sobre él recaiga una sentencia condenatoria y esta sentencia debe de estar necesariamente firme y ejecutoriada, es decir, que haya pasado el plazo por el cual las partes deberían de apelar y nadie apeló esa resolución. Duración de la calidad, tenemos capacidad especial, a ver un poco, duración, todo esto es prácticamente lo mismo. ¿Hasta qué momento? Duración, lo mismo. Esto tienen que a la hora de desmenuzar, toditos van juntos. Por ejemplo, vamos a poner concepto, situación jurídica y duración ya. Entonces, concepto es la persona, si es imputado, es porque recae sobre él un acta de imputación presentada por el Ministerio Público. Es acusado porque contra él existe una acusación presentada por el Ministerio Público. Y cuando vamos a hablar de duración de la calidad, va a ser imputado hasta tanto no se presente acusación. Va a ser acusado hasta tanto no recaiga sobre él una condena. Y la condena va a durar hasta el plazo establecido en la condena por la cual debe de cumplir justamente esa sanción. Es decir, cuando cumpla toda su condena de 5 años, Juan Pérez, en vez de llamarse ya condenado, vuelve a su nombre original, Juan Pérez. Después tenemos incapacidad procesal, inimputable, perdón, demencia probable, demencia sobreviviente, menor inimputable. Bien, ¿cuál es la diferencia que hace nuestro Código Penal también? Que todos los menores no pueden ser procesados, es decir, los que tengan menos de 14 no tienen discernimiento, por lo tanto no pueden ser culpables de nada. A partir de los 14 sí ya pueden ser culpables, ya pueden ser procesados. ¿Por qué? Porque existe una ley especial que es la ley de los menores, que se trata al menor infractor, que hay luego disposiciones del Código Procesal que es trámite para menores luego. Entonces, esa es la diferencia también que existe. Y nos vamos al artículo 78 después. Tenemos incapacidad menor. Bien, 78 vamos a hablar de la parte de los trastornos mentales. El trastorno mental del imputado que excluya su capacidad de entender, ¿cuál era la capacidad de entender? El discernimiento, o de querer los actos del procedimiento, o de obrar conforme a ese procedimiento y voluntad, provocará la suspensión condicional del procedimiento con relación a él hasta que desaparezca esa incapacidad, sin perjuicio de la aplicación del procedimiento especial, del título quinto, ese ya larga nomás. Entonces, cuando tiene algún trastorno mental, se le va a dar automáticamente una suspensión condicional. ¿Por qué? Porque él mismo no tiene un discernimiento directo sobre lo que realizó.
Después dice, la situación descrita en el párrafo anterior no impedirá la investigación del hecho. Es decir, igual se puede investigar, pero obviamente él no va a poder ser, no tiene reprochabilidad su conducta. Y a los efectos de del procedimiento penal, esa incapacidad será declarada por el juez previo examen pericial psiquiátrico. Los actos que el incapaz haya realizado como tal carecerán de valor. Es lo mismo, todo lo que él haya realizado en el estado de trastorno va a carecer de valor. ¿Por qué? Porque él no tiene discernimiento sobre lo que realizó. Y esa incapacidad lo debe de decretar el juez después de haber realizado justamente el examen pericial psiquiátrico, es decir, que el psiquiatra del Poder Judicial tiene que revisarle a la persona y decir en su dictamen de que efectivamente sí tiene un trastorno mental. Ok, después tenemos, dice, inmunidades y privilegios, inmunidad por opciones parlamentarias o de magistrados, desafuero ante juicio. Todo esto hace referencia a cuando el imputado es alguien de arriba y esto van a encontrar en la Constitución Nacional. Ya les digo, está toda en la parte de inmunidades. A ver un poco, busco el artículo y ya les digo. Eh, ya les digo. Sí, a que no puedo mirar, léeme un poco. Suspensión condicional y suspensión, el otro sí son diferentes, porque uno, su nombre es suspensión condicional y el otro es sobreseimiento provisional. Empezamos por el nombre luego. En la suspensión condicional lo que se hace es de que antes se puede presentar como primer requerimiento, antes de una imputación, eh, vamos a ver, el imputado tiene que estar de acuerdo, aceptar los hechos, llegar a un acuerdo con la víctima y mensualmente reparar el daño social que ocasionó. Por ejemplo, si es que robó, hubo un hurto, lo que sea, se le da una salida de suspensión condicional, entonces por 2 años se tiene que ir a limpiar una iglesia o donar alimentos no perecederos por el plazo de 2 años. Es una salida procesal que se da normalmente antes de la imputación. Y el sobreseimiento provisional es después de haberse imputado, es una condicionante sí o sí, tiene que haber una imputación y se da a la hora de la audiencia preliminar. En el sobreseimiento provisional es cuando el Ministerio Público no llegó a reunir todas las pruebas necesarias para poder acusarla. Entonces le dice al juez, ¿sabes qué, señor juez? Yo no tengo todas las pruebas y acepto que se le dé esta salida. Yo entonces voy a tener el plazo a través de 2 años para poder investigar la causa y si considera prudente y si encuentran pruebas, se va a reabrir el proceso. Entonces, suspensión condicional cuando aceptó y repara el daño social. Sobreseimiento provisional cuando el Ministerio Público no tiene las suficientes pruebas contra una persona y solicita un plazo para volver a investigar y reabrir posteriormente el procedimiento. Esa es la diferencia. Ya les digo el otro que les estaba hablando. Artículo 191, ¿no es, Romy? Tenemos que ir a una constitución, están las inmunidades. Un ratito, ya les leo. Procuraduría. Hola. ¿En dónde están ahora? ¿En qué elección? Unidad 9. Bueno, en la parte que dice inmunidades y privilegios, inmunidad de opciones parlamentarias o de magistrados, desafuero y antejuicio.
van a marcar el artículo 255 de la Constitución Nacional. Ahí habla de las inmunidades. Y establece la Constitución: ningún magistrado judicial podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. No pueden ser detenidos o arrestados si es que en caso de flagrante delito que merezca una pena corporal. Si así ocurriese, la autoridad interviniente debe ponerlo bajo custodia de su residencia, comunicar de inmediato el hecho a la Corte y remitir los antecedentes al juez competente. Es decir, en la parte que nos dice todo el tema de las inmunidades y privilegios de los parlamentarios o de magistrados, ellos no pueden ser acusados ni arrestados. Solamente esto ocurre en el caso de que ellos tienen inmunidades de por sí por el cargo. Entonces, cuando se les encuentra a ellos en la flagrante comisión del delito, es decir, se les ve al momento de que haga el hecho, solamente en esos casos ellos pueden ser arrestados. A eso se refiere. ¿Ok? ¿Entendieron esa parte? A ver un poco dónde estábamos después. Después dice desafuero ante juicio. Identidad física e identificación nominal. Van a irse al artículo 76 y tienen que saber que existe una diferencia entre identificación e individualización. ¿Cuál es la diferencia? 76 del Código Procesal Penal. Bien, entonces vamos a la identidad física y la identidad nominal. Desde el primer acto en que intervenga el imputado será identificado por sus datos personales y señas particulares. Si se abstiene de proporcionar los datos, o sea, los datos personales, o los hace falsamente, se los identificará por testigos o por otros medios útiles, aún contra su voluntad. Es decir, si él no quiere dar sus datos, se le puede llamar a cualquier testigo y el testigo va a dar todos los datos correctos. La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del procedimiento y los errores sobre ellos solo podrán ser corregidos, en cualquier oportunidad. Si un testigo vino y dijo, él es Juan Pérez. Ok, tenemos que es un Juan Pérez y su número de cédula dio 1, 2, 3, 4, 5, 7. Y viene otro testigo y dice, no, él es Juan Pérez, número de cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces se corrige en cualquier momento nomás el nombre hasta que se logre con la correcta identificación del imputado. A eso se refiere. Y cuando dice luego identificación física respecto a su apariencia y la identificación nominal, los datos personales. Después tenemos, a ver un poco, dice medios de identificación, ya justamente tuvimos acá también. Si se abstiene él, ¿quiénes van a identificarle? Los testigos o otros medios útiles. También pueden ser los policías, se mandan los datos de la supuesta persona y se busca un prontuario de la persona. Entonces, medios de identificación, testigos u otros medios conforme lo establece el código. 9, condiciones personales, lo que tenga que ver con dónde vive, todas esas cosas. Y tenemos el 77, en su primera intervención, el imputado deberá comunicar su domicilio real, fijar el domicilio procesal, posteriormente mantendrá actualizados esos datos. La información falsa sobre su domicilio podrá ser considerada indicio de fuga. ¿Qué pasa cuando ocurre la fuga? Posteriormente se declara la rebeldía. Bien, hasta ahí vamos bien. Después tenemos intervención necesaria. Obviamente que necesitamos sus datos sí o sí para poder seguir el proceso. Tenemos la contumacía o rebeldía que van a encontrar en el artículo 82. Y vamos a leer otra vez bien. Casos, declaración, justificación, efectos, presentación. Vamos a leer el 82 y 83, que son prácticamente esos dos. Entonces, 82. Será declarado en rebeldía el imputado que no comparezca a una citación sin justificación,
se fugue del establecimiento o lugar donde está detenido, desobedezca una orden de aprehensión o se ausente sin aviso de su domicilio real. La declaración de rebeldía y la consecuente orden de captura serán dispuestas por el juez. En los casos de rebeldía se podrán publicar datos indispensables para su captura mediante orden judicial. Ahora bien, ¿quién es el único que puede ordenar la rebeldía? Solamente el juez. Acá no importa que sea juez penal de garantías o juez penal o juez de tribunal de sentencias, porque la rebeldía se puede dar en cualquier circunstancia. Ya en la etapa preparatoria, cuando se le puede imputar en rebeldía, se puede disponer su rebeldía en la etapa intermedia porque no se presentó a la audiencia, o se puede declarar su rebeldía en la etapa de juicio oral porque no se presentó al juicio oral. Entonces esos son los casos en que se da la rebeldía. Después tenemos, dice, declaración. Vamos primero en los efectos de la rebeldía para que entiendan también este. La declaración de rebeldía no suspenderá la investigación, salvo en lo que se difiere a resoluciones que pongan fin al proceso. Acá hay algo muy importante que tienen que saber. Acá dice que la investigación no se va a suspender. Pero ¿qué pasa con los plazos procesales? Los plazos se interrumpen. Entonces, anótenlo ahí al lado de su 83 porque puede que la profe les pregunte el tema de los plazos. Entonces, los plazos de rebeldía interrumpen, son interrumpidos. ¿Por qué? Porque después hay que, a la hora del juicio, se cuenta si es que prescribió o no la causa. Y todo lo que sea los plazos de la rebeldía interrumpe y vuelve a iniciar de cero. Después tenemos en las etapas subsiguientes el procedimiento solo se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los imputados presentes. Es decir, hay dos imputados. Uno es el que no se presenta, perfecto, se le declara rebelde a ese uno, pero la investigación se continúa con relación a Juanito Pérez, no contra Juan Pérez. La declaración de rebeldía implicará la revocación de la libertad que se le haya sido concedida al imputado y lo obliga, en caso de presentación involuntaria, al pago de las costas provocadas. Es decir, que si él tenía una libertad ambulatoria o estaba con medidas sustitutivas a la prisión preventiva, estaba con un arresto en su casa, no se presentó o se escapó de su casa, automáticamente se le saca la libertad y su estado procesal va a ser con orden de captura. Cuando el imputado rebelde comparezca voluntariamente al juzgado, ¿verdad? O sea, puesto a disposición de la autoridad que lo requiere, se extinguirá su estado de rebeldía y continuará el procedimiento, quedando sin efecto la orden de captura. Es muy claro, se presenta, termina la orden de captura. ¿Por qué? Porque el imbécil ya apareció. A eso se refiere. Ahora tenemos declaración, dice, y vamos a leer el artículo 84. El imputado tendrá derecho a declarar y a abstenerse de declarar. Tienen que recordarse que el derecho a abstención es tanto un derecho constitucional como un derecho procesal que tiene el imputado. Como también a declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca como un medio dilatorio en el procedimiento. Y acá tenemos después los casos de la declaración indagatoria que estaban preguntando ayer. Durante la investigación, el imputado declara ¿dónde? Ante el fiscal. Durante la etapa intermedia, declara, si es que quiere, recibida en la audiencia preliminar por el juez penal. Póngalo entre paréntesis, juez penal de garantías tiene que ser. Y durante el juicio, el imputado declarará en la oportunidad y las formas previstas por este código. Y el código establece que el imputado puede declarar en dos oportunidades, al inicio del juicio oral o al final del juicio oral. O sea, antes de que termine en realidad. En todos los casos, la declaración del imputado solo tendrá validez si la hace en presencia de un abogado defensor, salvo en los casos que el imputado sea abogado, hasta que puede ser atendido por sí mismo o por un defensor de su confianza. Y ayer hablamos justamente de qué pasa si el abogado no está presente en la indagatoria. Se ponen los datos, se hace la bula indagatoria, pero nunca pasó a firmar.
Posteriormente se puede pedir la nulidad absoluta del procedimiento. Eso en los casos de la declaración. Después dice justificación, efectos, presentación. Y ahí luego ya prácticamente lo dijo todo. Después pueden leer casos de aprehensión, advertencias, todo esto es a la hora de declarar posteriormente. El 87, cómo se va a hacer la audiencia. Primeramente se le tiene que preguntar nombre, apellido, sobrenombre. Te van a leer nomás después. 88, tienen que saber también. Métodos prohibidos. En ningún caso, se le exigirá al imputado juramento o promesa de decir la verdad, ni podrá ser sometido a ninguna clase de fuerza o coacción. Se prohíbe toda medida que afecte la libertad de decisión del imputado, su voluntad, su memoria o su capacidad de comprensión y dirección de su propia declaración. Es decir, que nadie le puede preguntar a la hora de un interrogatorio ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque vos le estás induciendo. Solamente él va a declarar lo que él quiera declarar nomás. Y limitaciones, no se permiten las preguntas capciosas o sugestivas y las respuestas no serán exigidas perentoriamente. Es decir, todo lo que se le pregunte, el imputado solamente si es que quiere nomás va a responder. A eso se refiere. Después, ¿dónde nos quedamos? Condiciones personales. Y ahí termina la unidad 9. Ok. Vamos a hacer una pausita de 2 minutos. Me voy al baño y ya vengo. ¿Está bien? Che, alguien preguntó todo en el programa.